Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo de altar familiar. Armados y peligrosos. Podría ser el título de lo que podría significar una iglesia que está cumpliendo el papel y el propósito del cielo en esta tierra. La Biblia dice que en el primer siglo se referían a los creyentes como aquellos que trastornan el mundo. Significa que el mundo los veía como un peligro. Las tinieblas veían a la iglesia como un peligro. Y la iglesia jamás aceptó asociarse con ideas políticas ni con escenarios que no le correspondían, sino que fue una iglesia que se enfatizó en establecer el reino de Dios en cada corazón. Y creo que en estos temas de autoridad espiritual que hemos estado meditando, necesitamos centrarnos en esta ocasión durante esta semana acerca de las armas espirituales, las armas de nuestra milicia, cómo nosotros podemos enfrentar las adversidades y tener las herramientas del cielo para vencerlas. Significa que en la vida vamos a tener circunstancias que nos pueden entorpecer nuestro caminar, pero necesitamos usar la herramienta adecuada para poder quitar esa adversidad o ese tipo de problema que puede frenar nuestro caminar. En Efesios capítulo 6 se nos menciona una comparación que hace el apóstol Pablo frente a un soldado romano y nos presenta la armadura. Y más que citar, y lo he hecho muchas veces, citamos y me coloco la armadura de Dios y empezamos a citar con nuestras palabras las piezas de esa armadura. Creo que el mensaje va mucho más allá de colocarse espiritualmente un casco. El mensaje va hacia un comportamiento, el mensaje va hacia un estilo de vida. Y nos presenta varias realidades. Primero, versículo 10 de capítulo 6 de Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después da una orden. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Significa que en esta primera parte nos está diciendo cuál es la función de esa armadura, ¿Qué elementos o para qué sirve el propósito? El primero que nos dice es que si no te fortaleces en el Señor, por más armadura que tengas, si Dios no es tu fortaleza, si Dios no es la fuente de nuestra confianza, de nuestras ganas de vivir, pues es como si estuvieras vestido de algún tipo de uniforme, pero no pertenecieras a esa organización a la cual quieres colocarte ese uniforme. Pero también dice que esa armadura tiene la función de poder resistir, estar firmes frente a los ataques de las tinieblas, frente a los ataques del maligno, del engañador. Entonces empieza la Escritura a mostrarnos un panorama de lo que es la armadura de Dios en cada una de las partes del cuerpo. Y magistralmente Pablo, inspirado sin lugar a dudas por el Espíritu Santo, es guiado para ilustrarnos a nosotros, a los creyentes de todos los tiempos. Uno, que tenemos una lucha, que debemos ser conscientes que tenemos enemigos naturales. Dos, que tenemos una milicia, pertenecemos a un ejército. Y tres, que tenemos unas armas que debemos usarlas. Esa lucha la ilustra un libro que para los años 50 y 60, los creyentes de esa generación, fue inspirador. Tal vez alcanzó las épocas de los 70 y se convirtió en un clásico de la literatura cristiana llamado El progreso del peregrino. Y muchos jóvenes, hoy ya adultos mayores, cuando eran jóvenes cristianos, hacían en sus congregaciones o en las congregaciones obras de teatro que ilustraban el personaje principal. Se llama el cristiano. No sé si no hubo mucha búsqueda, no quiso confundir el escritor a otro tipo de personaje, sino que lo llamó el cristiano y muestra
como en su peregrinaje enfrenta diferentes enemigos. Enfrenta a la carne, enfrenta al diablo, enfrenta al mundo. Son los enemigos naturales del creyente porque nosotros somos hechos a imagen de Dios, y al recibir el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y viene a restaurar la imagen de Jesús en nosotros, o sea, la imagen de Dios en nosotros. Y eso nos constituye un enemigo natural. No es porque hayas o no hayas hecho, no es que si oras o no oras, es que naturalmente, si tienes el Espíritu Santo, eres ya un enemigo, tienes unos enemigos naturales. Existe el conflicto, existe también la provisión del Señor para poder enfrentar estas acechanzas del enemigo. ¿Y cuál es esa provisión del cielo? La armadura. Por eso dice vestíos. No dice Dios te vestirá, no dice Dios enviará a ángeles para colocarte, no. Vestidos, ese término expresa literalmente que es nuestra responsabilidad de vestirnos. Vestimos a nuestros bebés o a nuestros niños cuando son niños, pero ya cuando van creciendo, les enseñamos que tienen que estar listos cuando tenemos que salir. Vístase, le decimos, vístase. ¿Por qué no entramos nosotros a vestir al muchacho de 15 años? Porque si entráramos a vestirlo es porque tiene algún tipo de limitación. Pero de otra manera, lo único que hacemos como padres es: esté listo, vístase, y es lo que el Padre nos está diciendo. Dice, tú no estás limitado, tú tienes que entender que yo he dado una provisión y vístete de esto. Ahora, generalmente cuando pensamos en vestirnos, pensamos en ropa, pero el vestirse también tiene que ver con comportamientos. Tiene que ver con una forma de actuar. O sea, debe ser algo que nos caracterice siempre. O sea, la armadura de Dios debe ser más que en el momento que voy a hacer una oración de guerra espiritual o voy a orar reprendiendo al enemigo. No es solamente en ese momento, es constantemente, es diariamente, porque diariamente tendremos el conflicto. Así que lo primero que se nos menciona aquí es que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, que no es contra personas, que nuestra lucha no es contra aquella persona que nos insulta, que nos trata mal, sino con lo que quiere hacer el enemigo a través de esa persona. Recuerde que nosotros debemos identificar la fuente, no el instrumento. Debemos identificar la fuente y no el instrumento. Y después dice, por tanto, tomad toda la armadura. No es una parte, no es hoy me voy a colocar una parte, el yelmo, o mañana me coloco la otra. No, es tomen todo. O sea, tienen que estar completamente listos. Tiene que haber esto en su vida. Y esta armadura tiene algunos elementos que creo y considero que son importantes. Ahora, el día de mañana voy a hablarte sobre más de estos elementos. Hoy solo quiero mencionarte dos de ellos. Y estos dos elementos creo que van a ayudarnos a entender. No se los voy a dar en orden. El primero de ellos es el yelmo de la salvación. El yelmo se refiere al casco que usaban los soldados romanos para protegerse, su cabeza, naturalmente, para poder permanecer firmes frente a las acechanzas del enemigo. Y creo que nuestros pensamientos son importantes. Creo que necesitamos cuidar nuestra mente, cuidar lo que tenemos. La Biblia dice que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Tenemos alguna serie en semanas atrás sobre la mente y los pensamientos, en la cual usted puede consultar. Pero quiero referirme específicamente hoy a qué pensamientos estamos aceptando. Es que debo tener la mente de Cristo, es que debo tener el pensamiento de Dios. ¿Y cómo lo hago? Por mucho tiempo me pregunté, la Biblia afirma que yo tengo la mente de Cristo. ¿Y dónde tengo la mente de Cristo? Si a veces mis pensamientos y la lucha que tengo en mis pensamientos no son lo que refleja la mente de Cristo. A veces me desanimo, a veces pienso que me va a pasar algo malo, que voy a perder, que voy a enfermarme, bueno, tantas cosas. ¿Y dónde está el pensamiento que dice la Biblia que tengo la mente de Cristo? Y encontré esto. La palabra de Dios
contiene las ideas del cielo, las ideas de nuestro Padre. Significa que cada vez que yo leo y memorizo esta palabra, mi mente empieza a almacenar una información, y esa información que mi mente empieza a almacenar, pues es la información del cielo, es la información de la mente de Dios en mis neuronas. Significa que en algún momento de mi vida, cada vez que abunde más la palabra de Dios en mí, pues mis pensamientos van a ser un reflejo natural de lo que abunda en mí. Y esto es importante porque esto no es un asunto forzado, es un asunto natural. O sea, es un asunto natural en el cristiano. El cristiano es una persona que lee la palabra, memoriza la palabra, guarda la palabra en su corazón, y tarde o temprano esa abundancia de tener una disciplina diaria de memorizar, leer la palabra, pues va a reflejar que los pensamientos que vamos a tener pues van a estar asociados naturalmente con los pensamientos del cielo. Dice, no es una imposición ascetista para que te golpees, es un principio de vida. Es el principio de poder caminar bajo la mente de Cristo. Así que el yelmo de la salvación es leer todos los días la palabra, es memorizar la palabra, es recitar la palabra, es leerla en voz alta también, y poder hacer este ejercicio, porque estás colocándote en ese escenario el yelmo de la salvación. Y el segundo es la coraza de justicia. La coraza de justicia es, si el yelmo cuida mi mente, la coraza de justicia cuida mi corazón, mis emociones. La coraza protegía el pecho y todo el tórax para evitar las heridas mortales que se podían dar naturalmente en el campo de batalla. Y ahí está un ejemplo. Mira que estas armas son defensivas, pero si no las tengo pueden generarme impedimentos para continuar. Cuida tus emociones, debemos cuidar nuestras emociones. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También dice la palabra del Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que el guardar nuestras emociones no significa dejar de sentir. No es dejar de sentir rabia, tristeza, enojo. No es bloquear las emociones. No estoy hablando de bloqueo de emociones. Estoy hablando de gobierno sobre las emociones. Significa que puedo sentir tristeza. Puedo generar y hacer un duelo porque he perdido algo. Pero no debo quedarme hundido en el duelo, porque tengo un Dios que me va a ayudar a salir adelante, porque hay un gobierno sobre las emociones. Es el gobierno de mi espíritu sobre mi alma, y es el gobierno del Espíritu Santo sobre mi espíritu, para que mi alma no quede hundida en medio de situaciones emocionales, en medio de frustraciones emocionales. Y no estoy hablando de que las anules, no estoy hablando que no llores, no estoy hablando que no te rías, no estoy hablando que no experimentes eso, pero gobiérnala. Si hay algo que te está llevando a la tristeza y no te deja empezar de nuevo, porque estás siempre con la tristeza de lo que te pasó, pues tienes que voltear la hoja y gobernar sobre eso en tu vida. Nadie más nadie más tiene poder sobre eso. Dios te ha dado a ti autoridad y te ha dado las armas, te ha dado la coraza de justicia. La coraza de justicia que te ayuda a pasar la página. Así que hoy vamos a orar porque creo que es importante que nuestra mente y nuestras emociones estén protegidas. Y tal vez necesites junto conmigo entregarle algún tipo de pensamientos, emociones al Señor. Y el Señor seguro que hará algo a nuestro favor. Padre, te doy gracias por este tiempo de este altar familiar. Gracias, Padre, porque entendemos que podemos caminar en nuestra vida armados y generando peligros al reino de las tinieblas. Pero ante todo, Señor, hoy entregamos nuestros pensamientos, sometemos nuestros pensamientos a Cristo, llevamos cautivo todo pensamiento que no esté bajo el reino de Dios a la obediencia de Cristo, y decidimos caminar bajo el reino de Dios y su justicia. Señor, tu palabra abundará en nuestro corazón. Señor amado,
También entregamos nuestras emociones para que esas cosas que nos están generando daño, ahora, Señor, se quiten de nosotros. Toda cadena de ataduras emocionales se rompe en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaro, Señor, tu bendición en nuestra vida. Gracias, Padre, por cuidarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.